Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de unboxing. Como somos muchos, al igual que en otras sesiones, al final de la sesión os dejaremos nuestros datos de contacto para cualquier duda, aclaración o pregunta que os pueda surgir durante la misma. Antes de nada, presentarme. Mi nombre es Antonio Rubio. Soy jefe de producto ECM en Kyocera Document Solution España. Y hoy vuelvo a estar muy bien acompañado de... Hola, muy buenas tardes. Yo soy Irene López, soy consultora de soluciones, compañera de Antonio, por supuesto, en Kyocera, y es un placer estar con vosotros otra vez. Me faltaría presentar a Kyocera, que como ya prácticamente todos los que estáis habéis estado en estas sesiones, o la mayoría, pues evidentemente ya lo conocéis, así que no voy a profundizar mucho, simplemente recordaros que Kyocera Document Solution lleva liderando la innovación tecnológica desde hace más de 80 años y que gracias a ello pues ayudamos a las organizaciones a impulsar su transformación. Bueno, prueba de ello pues son las soluciones que os estamos presentando durante estas sesiones. Y sin más, pues empezamos con la sesión de hoy. Hoy vamos a hablar de dos de las herramientas de captura más utilizadas, que son la lectura de código de barras y el reconocimiento zonal. En este caso, empezaremos por la lectura de código de barras. Antes de nada, bueno, pues ¿qué es un código de barras? Un código de barras es una forma de representar la información de una forma gráfica y que dispositivos específicos son capaces de interpretar. Fue patentado hace ya casi 70 años en Estados Unidos por Joseph. Existen dos tipos, el de una dimensión, 1D, y el de dos dimensiones, 2D o bidimensional. Los de una dimensión se identifican porque sus caracteres son representados con líneas paralelas en las que se varía tanto el ancho como el espaciado entre ellas. Mientras que en 2D los caracteres son representados usando patrones geométricos o múltiples códigos de barras. Todo ello en una zona muy pequeña, reducida, pero con una gran cantidad de información. Puede llegar a tener hasta 3.000 caracteres. Los de 1D es los que nos encontramos en el día a día, los tenemos en todos los sitios. Prácticamente cualquier artículo que adquiramos en el mercado pues, lleva su código de barras de una dimensión. Cuando vamos al hospital nos ponen una pulserita, esa pulserita lleva un código de barras de una dimensión. O cualquier paquete o elemento que recibimos también lleva su código de barras. Lo podéis ver ahora que estamos en confinamiento directamente. La composición del código de barras lleva diferentes elementos. Lleva un elemento o carácter que es el de inicio y otro de fin. No todos los llevan. Dentro de ese contenido va la información que quieren llevar, evidentemente, que hemos configurado para que sea procesada. Y algunos códigos de barras llevan lo que se llama dígito de control. Este dígito de control es un valor numérico que se calcula para comprobar errores en los datos. Y lo que nos da es la autocomprobación. Muy importante para validar que los datos que estamos leyendo son datos correctos. Dentro de los más de 100 tipos de código barras que hay en el mercado, bueno, aquí os presento algunos y sobre todo pues, para que sepáis un poco que al final se diferencian en ciertas cosas muy concretas. Por ejemplo, código barras UPC o EAN son códigos de productos unificados. UPC es utilizado en Estados Unidos y en Canadá, mientras que EAN es el formato que se utiliza en Europa. EAN está basado en UPC. Admiten solamente números, como podéis ver en el cuadro. En función del tipo, lleva mayor o menor cantidad de dígitos. En el caso de UPC hay dos tipos, el tipo A y el tipo E. El tipo A lleva 12 dígitos máximo, mientras que el tipo E es de 8 dígitos. Y en el caso de EAN, que es el que nos ocupa, el europeo, tenemos EAN 13 y EAN 8. Como es obvio, 13 dígitos, 8 dígitos. El de 39 también es muy utilizado. En este caso ya permite caracteres alfanuméricos, eso sí, solo mayúsculas. También ciertos códigos o símbolos. Pero tiene un inconveniente. El primero es que requiere carácter de inicio y carácter de fin, para que los lectores sean capaces de identificar dónde empieza el código barras y dónde termina. Ese carácter de inicio o fin es el asterisco. El inconveniente que tiene es que al ser procesado se procesa por carácter. Y al no tener carácter de control o dígito de control, evidentemente no podemos garantizar que lo leído es exactamente lo que venía en el código de barras. Y es susceptible de que detecte una B por un 7 o cosas similares.
Cosa diferente nos pasa con el código 128. El código 128 permite caracteres alfanuméricos, tanto mayúsculas, símbolos, incluso caracteres de control. Y además dispone de dígito de control, es decir, que tiene autocomprobación. Hay muchos más. Bueno, os pongo un par de ejemplos. Uno en concreto es 7, que es utilizado en los cheques bancarios. Y otro que al no ser exactamente un código de barras como lo hemos definido, ni de una dimensión ni de dos dimensiones, realmente sí que es una codificación interpretable por lectores y además contiene dígitos de control. Es lo que aparece en la parte posterior del DNI. En cuanto a los códigos bidimensionales de 2D, podemos dividirlo en dos bloques, o si es de tipo compuesto o de tipo matriz. Los tipos compuestos constan de varios códigos de barras apilados uno encima de otro de forma vertical y se representa dentro de un rectángulo, mientras que los tipos de matriz constan de pequeños cuadrados o puntos, que también se le llaman módulos, y están organizados dentro de un pequeño cuadradito, que es una malla, y además, como os he dicho, la ventaja principal es que este espacio tan reducido es capaz de albergar hasta 3.000 caracteres. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Dónde nos encontramos el inconveniente a la hora de capturar los datos para indizarlos en un sistema documental? Bueno, a diferencia de los códigos de barras de una dimensión, en la mayoría de las ocasiones, en la parte inferior del código se imprime el valor del contenido del barcode. En el caso de las dos dimensiones no es factible añadir ese texto en la parte inferior. Por lo tanto, si durante el procesado el sistema no ha sido capaz de leer el código de barras, difícil es que un operario sea capaz de indizar los datos de un código de barras 2D, mientras que es muy fácil que lo pueda hacer de un código de barras de 1D. En la parte de creación de código de barras hoy no aplica, no era el momento de hablarlo, pero no quería dejar la oportunidad de contaros algo que, bueno, muchas veces se desconoce y es que es muy fácil crear un código de barras. Desde cualquier herramienta de Office, por ejemplo, un Word, simplemente a través de escribir, como escribimos, con una fuente, igual que utilizamos fuente Calibri, como veis ahí el ejemplo, existen fuentes barcode. Son descargables de Internet, la mayoría de las ocasiones es gratuita. La que más se utiliza es Code 39, porque simplemente con poner el carácter de inicio y de fin ya tenemos definido el código de barras. Es recordarlo, carácter de inicio el asterisco, igual que el de fin, no lleva codificación, por lo tanto es muy cómodo de simplemente hay que escribir contenido entre los dos caracteres y, ojo, como bien os he dicho antes, solo admite dígitos. A nivel documental, para procesar documentos, utilizamos código barras en documentos que emitimos nosotros principalmente, en aquellos documentos que les damos una salida impresa y esperamos que vuelvan en papel, incluso en muchas ocasiones pues siendo manipulados. Lo que buscamos es que poderlo digitalizar de una forma rápida y que ese documento sea interpretado con una fiabilidad altísima del 99,9%. Utilizamos sistemas barcode. Más que yo os dé más charla, creo que aprovechando que está mi compañera Irene, te he pedido, Irene, por favor, se lo puedes enseñar. Evidentemente, te doy paso. Te cuento, Antonio, en este caso, lo fácil que es solventar la lectura de código de barras con solfeo. Antes de nada, yo sé que tú lo conoces, Antonio, alguno de los asistentes quizá no conoce aún solfeo, con lo cual una más que breve introducción. Solfeo es la herramienta colaborativa de gestión documental y automatización de procesos propia de Kyocera. Y es aquí donde, en este caso, Antonio, tengo un procesito que, como ves, no puede ser más básico, en el que yo digitalizaba mis albaranes y simplemente se archivaban. En este caso, si quiero leer unos códigos de barras que tú me has facilitado, voy a poner primero algo que tú y yo hemos estado viendo, que es la información que has codificado, la que has decidido codificar en ese código de barras. Has elegido un código 128, si no me equivoco, con lo cual, muy buena elección. Te permite meter bastante contenido y con dígito de control. Y lo que has decidido codificar dentro de él es un prefijo para identificar, en este caso, que son albaranes, el número de albarán y, además, como último dato, el código de cliente, además separado con un guión medio. Para poder ejecutar esta tarea de manera automática, simplemente le tengo que decir al sistema tu separador, elijo esos mismos tres datos que hemos hablado, prefijo,
número de albarán, código de cliente, y lo único que me falta decirle al sistema es que, si no me equivoco, es un code 128. Aquí lo tenemos. Mi flujo pasaría de ser simplemente la digitalización y el archivado a pasar por la indexación a través de código de barras. Y si te parece, qué mejor forma que guardar, y si quieres lo probamos. En la parte de gestión documental de solfeo, yo en este caso tengo una estructura específica para cubrir quizá un objetivo adicional. Es decir, no solo me interesa tener controlados los albaranes que yo emito, sino, como bien has comentado, donde para mí está el kit es en controlar aquellos que me vuelven firmados. Con lo cual, en este caso, como veis, he asociado un estado al albarán y, como veis, tengo algunos que están pendientes de firma. Si te parece, voy a simular que tengo aquí unos albaranes que hubieran llegado de manera automática a través de cualquier multifuncional o cualquier escáner. ¿Vale? Yo lo he separado aquí. Voy a subir, por ejemplo, este par de documentos arrastrando y soltando. Tan sencillo. Finalizo y lo que espero que el sistema me haga es, por supuesto, identificar la información de ese código de barras y, más interesante todavía, es quiero que me cambie el estado de mis albaranes. En este caso veis que ya no queda ninguno pendiente de firma, sino que se encuentran aquí firmados. Además, lo que podemos hacer es, por supuesto, veis el estado firmado, veis que me ha recuperado el código de cliente, número de albarán, y siempre vamos a poder tener en albaranes firmados la evidencia de quién ha firmado ese albarán. Creo que hasta aquí, Antonio, hemos visto la aplicación de ese código de barras, además de manera muy, muy sencilla en solfeo. Sencilla y muy rápida. Es tan rápida que realmente no ha dado tiempo mucho a verlo, pero porque además es un proceso que se hace por detrás, es el sistema el quien lo está procesando. Pero creo que ha quedado muy claro como un sistema, un documento que se sube de forma automática, se procesa y se rellenan automáticamente los campos a través de la información que venía en el código de barras. Y no solamente te has quedado ahí, has llegado mucho más lejos, porque lo que has hecho ha sido que aprovechar que cuando me viene ese albarán que yo decía que suele volver después de haber sido impreso y de haber sido manipulado y lo queremos escanear, ya teníamos digitalizados los albaranes firmados y lo único que nos faltaba era mapearlos para identificar qué albarán ha venido y qué albarán me faltaba por venir. Con lo cual, pues yo creo que ha quedado perfecto. Muchas gracias. Correcto. Bueno, pues una vez visto cómo interpretamos o leemos un código barras y la sencillez que es poner en marcha un sistema para reconocer los datos de un código barras e indexar automáticamente los documentos, nos falta la segunda parte, que es OCR zonal. En este caso, antes de empezar, me gustaría contaros un poco pues, algunas nomenclaturas que existen en el mercado relacionadas con la parte de reconocimiento óptico y que muchas veces confunde, ¿no? ¿Qué es cada una de las cosas? OCR zonal, o mejor dicho, OCR, estamos hablando de reconocimiento óptico de caracteres. Está asociado a reconocimiento de texto impreso. ICR es reconocimiento de texto manuscrito. No confundir con IOCR, que es algo que veremos en sesiones más adelante, que estaríamos hablando de reconocimiento impreso inteligente. Y la parte de OMR, que es reconocimiento de marcas, la capacidad para detectar si una casilla en concreta dentro de un documento ha sido marcada o no ha sido marcada. Avanzamos. Según el tipo de documento, nos interesará utilizar una u otra herramienta de digitalización o de captura de datos a través de reconocimiento óptico. Tenemos documentos de tipo estructurado, nos podemos encontrar también con documentos semiestructurados y documentos no estructurados. La diferencia es que el documento estructurado, los datos son fácilmente reconocibles y siempre vienen en la misma posición. En el caso de semiestructurado, los datos también son identificables de forma fácil, pero no vienen o no pueden no venir siempre en la misma posición. Y en cuanto a documentos no estructurados, los datos no son fácilmente identificables y además pueden venir en diferentes sitios. Si
Esto quiere decir que la herramienta, o mejor dicho, que el tipo documental más óptimo para un reconocimiento zonal es el documento estructurado. Aún así, también tenemos inconvenientes a la hora de procesar un documento estructurado. Y estos inconvenientes principalmente vienen por cosas como las que tenéis en pantalla. Yo os hago un resumen rápido. Evitar documentos con fondo oscuro, en la medida de lo posible, evidentemente. Tener los dispositivos apropiados para evitar que a la hora de escanear el propio escáner sea capaz de meter o te meta fondos grises o degradados o rayas o suciedad al propio documento. Por supuesto, utilizar equipos multifuncionales, profesionales, y no debería decir marcas, pero evidentemente ya sabéis dónde estamos. La resolución también es muy importante. Estamos hablando de que es interesante o fundamental que la resolución de los documentos que vamos a procesar sea la misma con la que yo estoy comparando. Y por lo tanto, intentemos siempre digitalizar la misma resolución. Mi consejo, 300 dpi. Ojo con el tipo de fuente que se utiliza. Si vamos a generar nosotros los documentos, intentar utilizar fuentes estándares del mercado. Evitar fuentes que simulen la escritura a mano alzada o que vengan en cursiva. Al final, estos sistemas de reconocimiento lo que hacen es interpretar los píxeles de la letra, compararlos con un catálogo, y ese catálogo no es un catálogo finito, es un catálogo en el que vienen las fuentes más estándares del mercado. Todo esto nos va a permitir hacer que el reconocimiento del documento sea con un porcentaje de acierto muy alto. Para ello necesitamos de una herramienta que nos permita diseñar qué zonas del documento son las que queremos procesar o extraer y esas zonas asociarlas a información, a campos. Para ello utilizamos un diseñador de plantillas. Este diseñador de plantillas, pues evidentemente, tiene diferentes herramientas para permitirle, pues, definirlo fácilmente. Más que explicarlos, os lo voy a enseñar. Les tengo por aquí, si me permitís, nuestra herramienta de edición de plantillas para crear plantillas. Esta herramienta de plantillas es la herramienta de plantillas de Solfeo y también está compartida por una herramienta específica de captura que tenemos en Kyocera, que es Kyocera Capture Manager. Vamos a abrir para crear una nueva plantilla. Voy a utilizar el documento que os ha enseñado Irene, pero en este caso sin código barras. Por lo tanto, al no tener código barras, opto por la segunda opción, que es reconocimiento zonal. Podemos crear anclas. Estas anclas lo que nos permiten es mucha precisión a la hora de identificar las zonas de reconocimiento y además guardarnos en salud por si el documento se desplaza hacia arriba, derecha, abajo a la hora de escanear. Es muy fácil, simplemente hay que definir una zona fija del documento que venga siempre. La fecha viene siempre. Nos va a dar un colchón de seguridad gris para que si se desplaza a la hora de escanear no pasa ni nada. Y además me va a dar mucha precisión porque la coordenada que voy a dibujar ahora para reconocer un campo ya no está basada en la esquina superior del documento, sino en el propio ancla. De forma que si quiero reconocer el número de factura, simplemente hago esto, tengo la zona de reconocimiento de factura, y si quiero reconocer el código de cliente, que lo tengo aquí, incluso por si acaso lo hago más grande, por si vienen más dígitos, así de fácil lo tengo creado. Puedo hacer pruebas y verificar pues, que el resultado es el que espero, un 3, directamente. Fijaros que además estamos en un fondo oscuro y lo ha reconocido perfectamente. Pero si necesitáramos aplicar filtros para reducir ruidos, inclinación del dato, o quitar líneas verticales, horizontales, también lo podemos hacer. Podemos definir el tipo de dato que es. Voy a crear un campo en la parte de abajo. El mismo ancla me podría valer perfectamente porque este documento, su posición no va a variar nunca, pero bueno, por hacer un símil, perdón, voy a eliminar este campo, da igual, creo un nuevo ancla. Y en este caso, el ancla se lo voy a poner al total. Bueno, voy a simular que me puede ocurrir, que esto ocurre en muchas ocasiones, que el total puede variar en función de las líneas de detalle que pueda venir. Entonces, lo que busco es que sea capaz de identificarlo y una vez que lo identifique, que claramente se vaya porque el importe del total está siempre a la derecha a una distancia muy fija, muy concreta. Por lo tanto, puedo hacerlo y además de forma muy precisa, evitando las verticales, a pesar de que, como habéis visto, se podrían eliminar. Le voy a decir además que es decimal, voy a hacer una prueba de reconocimiento y el resultado es perfecto. Eso está bien, esta plantilla me va a funcionar perfectamente, pero quiero probarlo con otros documentos que tengo similares. Voy
a subir documentos de ejemplo, unos cuantos, estamos, y le voy a dar test. Lo que se me va a ir poniendo en función del tipo de documento, si es correcto o no es correcto. Muy bien, este es el efecto demo, es perfecto. No puede faltar, Antonio, el efecto demo. Efectivamente, sí, No nos estaríamos todos. efectivamente, es porque he creado un campo que no era correcto. Vamos a probarlo. Antes, cuando le he dado, he creado un campo de más que no he asignado ninguna zona. Ha sido fácil resolverlo. Como veis, todo se ha marcado en verde, correcto, y me ha identificado perfectamente los 3 campos. Como antes había creado un campo más y no le he asociado ninguna zona, me estaba dando que no había habido acierto pleno en los documentos. Bueno, pues una vez identificado lo fácil que es y lo fácil que es cometer un error y solucionarlo, pues podemos pasar a la siguiente parte de la presentación. Y en esta parte me gustaría hablaros de un elemento fundamental a la hora de establecer un proyecto para la extracción de datos a través de OCR Zonal, y es la herramienta ADR. ADR es el reconocimiento automático de documentos. Lo utilizamos para 2 casos muy concretos. Para identificar la plantilla, he creado 100 plantillas, y yo lo que quiero es que el sistema sea capaz de forma automática identificarme qué plantilla es para luego pasar la plantilla apropiada y extraer los datos correctos de cada una de esas plantillas. Como habéis visto, cada plantilla tendrá la información en un sitio diferente. Y también lo vamos a poder utilizar para clasificar los documentos. Escanear un lote de documentos y que el sistema sea capaz de identificar si es una balanza, si es una factura, si es un contrato, si es un pedido y alojarlo en su sitio correspondiente. Para esto, estos sistemas de ADR utilizan diferentes elementos o componentes. Utilizan el sistema layout, es decir, comparar los píxeles de la página completos contra los píxeles de la página que tengo guardada en la plantilla. Esa comparación me dará un porcentaje de acierto y en función del porcentaje de acierto me quedaré con la mejor y esa será la plantilla. También puede ser por texto. Bien que el documento venga con unas palabras o una frase en concreto, o incluso le puedo decir en qué parte específica del documento puede venir ese texto. También los hay que utilizan comparaciones por imágenes. En lugar de utilizar los píxeles completos de toda la página, buscan elementos tipo imagen dentro del documento. El caso típico es comparación de logos. El que nosotros utilizamos en Solfeo es Layout. Lo único que además le implementamos una funcionalidad adicional que es la posibilidad de entrenar el sistema. Con este entrenamiento conseguimos un porcentaje de acierto altísimo y una velocidad muy alta. Más que contároslo, vuelvo a aprovecharme de ti, Irene. ¿Haces el favor y nos lo enseñas? Si no me equivoco, estáis viendo mi pantalla y en este caso lo que, si he estado atento, Antonio, queremos ver es una combinación de 2 elementos. Cómo bien podemos clasificar una serie de documentos, cómo extraer datos de cada uno de ellos. Vuelvo a parar o enseñarte unos documentos que tengo aquí parados, que hubieran entrado automáticamente al sistema con este nombre que me da habitualmente cualquier escáner o cualquier multifuncional. ¿Vale? Si no abro uno a uno, no sabría en este caso de qué tipo de documentos estamos hablando. Lo que voy a hacer es seleccionarlos, simplemente subirlos a Solfeo y que sea Solfeo el que haga 2 cosas. Primero, que me diga qué tipo de documental es cada uno de ellos, de los que tengo, lógicamente, configurados y preparados, y después que me saque la información concreta que a mí me interesa de cada uno de ellos. ¿Vale? Además, te enseñaré, por supuesto, que he estado atenta, es decir, he seguido todos los pasos y tengo mis plantillas, como veis, ya se han ejecutado, pero voy a mostrarte que tengo, por supuesto, mis plantillas hechas. Y en este caso vamos a hablar de tipos documentales como un albarán, un contrato laboral, factura de proveedor o incluso un pedido o, como hemos llamado, solicitud de compra. Si me vuelvo a la parte de gestión documental, a mi archivador, vemos que si no cambio esta configuración vería exactamente lo mismo que en mi carpeta, pero prefiero enseñártelo agrupado por tipo documental. Ya que tengo esa información, voy a agruparlo por tipo de documento y como veremos, en lugar del archivador vacío, me ha hecho una catalogación perfecta de los documentos, un albarán, un contrato, una factura. Vamos a ver, por ejemplo, la solicitud de compra. Vemos que me ha catalogado
En los datos que ha sacado me lo ha catalogado como solicitud de compra y en este caso, al ser un pedido o solicitud de compra, en la pestaña correspondiente me ha recuperado tanto el número de pedido como la fecha de esta solicitud de compra, como quién ha sido el solicitante. Por supuesto, si vamos al visor podemos comprobar que es del todo correcto. Tenemos un número de pedido aquí en la parte superior, tenemos una fecha de solicitud y un solicitante. Con esto habríamos combinado, Antonio, los dos elementos que tú has comentado. Yo creo que con lo que hemos contado hasta el momento, quizá con un resumen, sería suficiente por hoy. Pues yo creo que sí, porque hemos dado mucha información y tampoco es el objetivo saturar a las personas que nos están escuchando, pero por resumen sí que me gustaría contaros. Hemos visto cómo podemos escanear y procesar documentos en el que incluyen código de barras. Hemos visto los diferentes tipos de código de barras, de una dimensión, de dos dimensiones, con sus características de cada uno de ellos. Hemos visto incluso hasta ejemplos de cómo crear uno fácilmente con documentos de Office. Hemos estado viendo la parte de captura de OCR zonal, en la que hemos visto pues, que se aplica perfectamente en una tipología de documento específico, como es el documento estructurado. Hemos visto incluso qué diferencias hay con otras siglas del mercado, como ICR o MR. Hemos visto cómo, además de utilizarlo para la extracción de información, también hemos podido utilizar una herramienta adicional que se llama ADR, reconocimiento automático de documentos, para la clasificación de todos esos documentos. Y bueno, yo creo que con esto espero que hayamos podido cubrir las expectativas de la sesión. Simplemente agradeceros de nuevo el tiempo que habéis pasado con nosotros y esperamos contar con vosotros para la siguiente. Pues por mi parte nada más. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que os haya parecido de provecho y sobre todo, nada, mucho ánimo porque ya nos queda poco para salir de este confinamiento. Un abrazo para todos.